りも大事で同じ気持ちって気づいちゃダメみたいなさよならばか Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Luca patrocina esta reacción, nos trae Azul Mayo con Stay Foolish. Bien, bueno, pues vamos a ver qué nos traen. Es en el Saitama Super Arena, 17 de abril del 22. em, y además creo que fue la canción que abrió el concierto. Así que nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. これは二十歳じゃない作業着剥ぎ取ってもまだお線香の匂い床に寝そべってた一丁前に回り回る扇風機に嘆いてたふと会えない人思い浮かべてた急な矛盾が飼いならせない誰のせいってわけじゃない色の濃い野菜ばっかり湯がいてた鮮やかな仕草に混ざりたいのに声があるのにいつもどうして言っとけばいいのにバカじゃないのにありきたりだろうけど僕には君を思い返す日々で過ごしていけるもういないのに惹かれ合うのに一瞬の夏だったよありがとう僕に残ってる引きずるぬくもりずっとまだ目の前に それは私じゃない傷つけないさよなら靴に石入っても歩き考えてた先ばかり気にする君と遅れを取る私とふとぎこちない日々を思い浮かべてた No, le habían construido una especie de cabina telefónica. Sí. A ver, sí, sí. Digo, ¿dónde está metida? Estábamos mujer. Había un teléfono de los antiguos. Ahí, En fin, y mientras, bueno, la banda está como caracterizada de faunos, creo, más o menos. Faunos o hadas o algo así. Sí, algo así. Bueno, pues a ver, la letra gira en torno a la contradicción entre saber racionalmente algo y aún así no poder evitar sentirlo. Ujú. Mm, no, no es que hable de ingenuidad, sino que sabes que determinadas decisiones o relaciones o recuerdos te hacen daño, pero emocionalmente sigues atrapado ahí. Esto ya es metaprograma, David. Rizar el rizo. Sí, efectivamente, David y yo sabemos por lo que hablamos. El concepto de Stay Foolish añade una ironía preciosa, en cierto sentido, porque claro, conservar una parte de esa estupidez significa también la capacidad de conservar o perseguir algo, aunque los demás te digan que no tiene sentido. Y bueno, pues ahí está la forma de contar la historia de Akane. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. De momento todo es como muy íntimo, Sí, muy, sí, muy tranquilito. muy tranquilo, contenido, el piano muy bonito en lo que hace, el escenario es fantástico, cuidado hasta el mínimo detalle, como siempre. Mm, y bueno, Y ah, me tiene hipnotizado cuando ponen los subtítulos. sí, Lo que me raya mucho es que lo ponen, separan las sílabas. sí. Y intento seguir lo que va cantando Akane, pero ya llega un momento que me mareo. Y ya la digo, mejor la escucho, porque me voy a marear al final.
Pero es complicado, ¿eh? porque lo hacen al ritmo en el que ella va soltando cada sílaba. Sí, sí, no, pero claro, va siguiendo ahí lo que va diciendo, pero es complicado. Yo casi que Claro, hubiera preferido que pusieran las palabras como lo del en condiciones, ¿eh? al final de la frase, ¿no? Yuca beteta. Claro, tienes que ir al ritmo que ella va Sí, sí, claro, ¿eh? Pero ya diciendo. lo saben, pero nosotros como no lo sabemos, pues vas ahí, Y vas más ves allí las sílabas y vas más perdido que... que el barco del arroz. Y dirá la gente, esa referencia no la pillo. Cosas de España. Es un dicho popular. Cuando estás súper perdido, dice, está más perdido que el barco del arroz. Bueno, pues venga, vamos a continuar. 出てたこの先どうするねどうしようわからない君がため息つくこのやりとりに安心できる自分がいた急な矛盾が飼いならせない何がきっかけとかじゃないけど疲れてくことも慣れていたと思うそれが始まりで夜になったしゴールだったしご飯できたよ言っとけばいいのにバカじゃないのにありきたりだろうけど僕には君を思い返す日々で過ごしていけるもういないのに惹かれ合うのに一瞬の夏だったよこれ以上求めた絶大な悲しみはどこへ行く君の負担に畳む途端に片付いたり靴の中で吸って吐いてやって大丈夫だって終わりが近いと仲良くなれたし桃手使って君が寝落ちして自分の好きより君の好きが何よりも大事で同じ気持ちって気づいちゃダメみたいなさよならばだよ言っとけばいいのにバカじゃないのにありきたりだろう僕日々で過ごしていけるもういないのに惹かれ合うのに一瞬の夏だ僕に残ってる引きずらぬ曇りずっとまだ目の前Pues eso es meterse en el personaje. Sí, sí, eso te iba a decir, que se ha puesto ahí casi a llorar. Increíble. No sé yo hasta qué punto es parte de la actuación o se le ha ido, se le ha descontrolado el tema de la emoción. Sí, 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 sí. Ujú. Me ha No, dejado ahí un poco, digo, ahí va. sí, 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 sí. Ah, bueno, ya ella desde el principio creía, los arreglos era para tener esa intimidad, esa emoción, esa, pero no parece un añadido para dramatizar la canción, No, sino que no, yo creo realmente parece que se le ha ido, sí, sí. que se le ha ido el control y la emoción la ha dominado a ella. Em, David, cositas que te hayan gustado. Pues la verdad que ha estado increíble. El pianista me ha dejado totalmente con el culo torcido. Todo lo que ha hecho. Mm, Ha sido increíble. sí. Luego se notaba que era la primera canción del concierto, porque Ujú. las luces del público había un par que estaban subiendo y bajando y los otros estaban quietos. Digo, uy, alguno se ha adelantado ya a la coreografía Se han dormido. del público. Pero la verdad que ha estado increíble, como siempre. Ha estado más tranquilo Sí.
que lo que hace es normal, que lo que reaccionamos, hemos reaccionado Sí. anteriormente, pero oye, la verdad que, ya te digo, a mí el que me ha flipado más ha sido el pianista. Sí, ha habido un poco de todo. A ver, la voz estaba delante emocionalmente, los músicos iban construyendo el espacio sonoro y psicológico detrás de ella. La guitarra, mm, con ese rasgado, ha evitado que la canción se convirtiera en simplemente una balada. Sí, El bajo también estaba por ahí presente, no se veía tanto. Mm, a ver, claro, la batería estaba ahí, un poco contenida, ¿vale? Mantenía el pulso, evitaba que... Es decir, tenía que poner un poquito de orden en el ritmo. El teclado sí, ha sido lo que tú dices, ¿no? Una pasada. Construyendo esa atmósfera melancólica de la canción. Y Akane, mm, bueno, eh, no canta esta canción buscando demostrar cuánto puede cantar, sino intenta hacer que parezca que está recordando algo que todavía le duele. Y desde luego lo consigue. sí. Eh, Joder, emo- emo- lo ha conseguido totalmente. Emocionalmente, vamos, se ha puesto a llorar. Emocionalmente al 100%, vamos. Em, Así que, claro, el tema de la respiración ha sido complicado controlar al final, porque estaba ahí como medio rota. Y, y bueno, cuando la voz se rompe, ya la distancia entre artista y espectador desaparece durante un momento y la gente ya, como nos ha pasado a nosotros, Claro, estamos te quedas aquí. preocupados ¿Cómo? por ella, ¿qué ha pasado aquí, no? Sí, sí, así que Y nada. claro, y peor, porque como no la ves la cara, Claro, claro, claro. claro, no ves qué le está pasando. Correcto. Así que nada, muy, muy bien. Luca, gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 3, 4, perdón, 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta